La selección mexicana sub-17 consiguió el título del torneo Cuatro Naciones que se llevó a cabo en Holanda tras vencer en la final al anfitrión por marcador de 2-1. Los dirigidos por Marco Antonio Ruiz perdieron ante los Estados Unidos, vencieron a Dinamarca y lograron el título al derrotar a su similar de Holanda con 2 tantos de Bruce El Mesmari. La bicampeona olímpica de atletismo sudafricana Caster Semenya dio a conocer a través de sus redes sociales que fichó por el JBW Fútbol Club, un equipo de la Liga de Fútbol Femenina de su país, aunque no podrá saltar al campo hasta la próxima temporada. Su entrada al mundo del fútbol llega después de meses de polémica y batallas legales con la Federación Internacional de Atletismo. El mexicano Arnulfo Castorena conquistó la medalla de oro en la final de 50 metros pecho categoría SB2 al cronometrar un tiempo de 57 segundos 24 centésimas en el primer día de competencias del Campeonato Mundial de Paranatación en Londres. Con este oro, Arnulfo consiguió la primera plaza para el país a Juegos Paralímpicos Tokio 2020, que se otorgan a los ganadores de oro y plata. El mediocampista mexicano Eric Gutiérrez fue operado con éxito luego de sufrir una fractura del segundo metacarpo de la mano derecha durante un entrenamiento con la selección mexicana. Gutiérrez estará unos días en territorio azteca para guardar reposo y en el transcurso de la semana viajará a Holanda para reincorporarse con el PSV. Jesús Arias, 21 Noticias. Bueno, decíamos de México contra Argentina en el Álamo Dome. Nos preocupamos por el césped. Preocúpense por Néstor Araujo. Qué mal pase le da a Paredes y Lautaro Martínez conduce de inmediato 1-0. Argentina al minuto 16. Después se viene otra jugada, igualmente un grave error, un rebote otra vez de Néstor Araujo y otra vez el jugador del Inter de Milán, Lautaro Martínez, 2-0. A México no le marcaron una mano, un penal, y acá sí se la marcan y, ¿qué creen? Otra vez Paredes, 3-0, Argentina sobre México. Ya mejor ya nos vamos, ¿no? Ya para qué metemos el cuarto gol. Y ahí está, así de sencillo, México está. La primera derrota del Tata Martino, todavía, acaba de concluir el primer tiempo, le queda 45 minutos a México para al menos meter 4 goles y empezó presionando bien la selección mexicana, pero después con ese error de Néstor Araujo, además jugador del Celta de Vigo de España, no se puede hacer ese tipo de jugadas y menos contra Argentina. La portería de Memo Ochoa se convirtió en una verdadera coladera. Una coladera. No se vale, ¿sabes qué? Con la afición que está ya en los Estados Unidos y que están esperando un espectáculo, jugar con esa mediocridad. Y eso, que lo decíamos hace ratito, no jugó Messi, si no ya serían 8. Pero ese no anota con su selección, ¿eh? Ya nos vamos, nos vemos noches. mañana. Ya está informado.